Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les invito a que tengan abiertas sus Biblias en el capítulo 54 de Isaías, que fue el pasaje que se leyó. Un día, la madre de dos hijos de 8 y 12 años, y después de meses de lucha contra el cáncer de su esposo, tuvo que ir a recoger a los hijos más temprano de lo habitual. Y al ir en el auto les dio una noticia. Hijos, Jesús decidió llevarse a papá al cielo. Otro día, un padre con sus dos hijas adolescentes veía cómo bajaban a la tumba a su madre y a su esposa, arrojándole flores, víctima de un accidente automovilístico. Ayer en urgencias le comunicaba el médico de guardia a la anciana angustiada: lo sentimos, pero su esposo no soportó el infarto. Iniciamos una serie interesante, problemas de nuestra época. Problemas de nuestra época. ¿Será que solo en esta nuestra época la viudez es un problema para el ser humano? ¿Será que en los tiempos del profeta Isaías, cuando escribió, no les causaba impacto ni preocupación? ¿No sufría en aquel entonces la esposa de un guerrero muerto en batalla? ¿O qué pasaba con aquel varón que su esposa al momento del parto moría porque no había la ciencia médica adecuada? La viudez no solo visita a la anciana o al anciano, deja a un hombre o mujer solos y además deja niños huérfanos. Me gusta este versículo 4 del pasaje del capítulo 54 que acabamos de leer. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Temor, confusión, vergüenza, afrenta. Es lo que puede vivir una viuda o un viudo. Y son palabras fuertes, palabras que quiebran el corazón. Pero en este pasaje, estas palabras no vienen solas. Vienen con una breve palabra de 2 letras antes de cada una. No temas, no serás confundida, no te avergüences, de la afrenta de tu viudez no te acordarás. Para luego, en el siguiente versículo, el versículo 5, vienen palabras traídas del mismo corazón de Dios, como un regalo especial, como en una cajita de hermosa decoración. Cuando ustedes quieren obsequiar a alguien especial para ustedes, alguien a quien aman mucho, y por motivo de cumpleaños o por motivo de Día de las Madres o cualquier motivo, preparan un regalo y lo envuelven con un papel especial. Se tardan mucho en escogerlo para poderlo comprar, escogen mucho el moño o lo diseñan ustedes mismas y lo entregan como algo demasiado especial. Esa cajita de regalo se torna hermosa, no sin ser más hermosa que el regalo que viene dentro. Así son estas palabras de Dios para la viuda. Versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Hablemos de las estadísticas en México. La esperanza de vida aquí en México en el año 2019 para las mujeres era de 78 años, para los varones 72 años. Pero a raíz del COVID, en el 2020 bajó esta esperanza de vida. En ambos sexos bajó 4 años. Es la primera vez en 70 años que en México ocurre esto. Nunca había habido un descenso en la esperanza de vida. Siempre había ascendido. Hasta este momento, el 2020, bajó esta esperanza de vida. 8 de cada 10 personas viudas, 8 de cada 10 son mujeres. 7 de cada 10 mujeres viudas tienen más de 60 años.
El 72% de las viudas no cuentan con una pensión económica. Y solo el 29% de las mujeres viudas, en forma general, son económicamente activas. Una de cada 3 mujeres viudas de más de 60 años, esto es aproximadamente el 35%, tiene alguna condición de discapacidad. Desde tiempos antiguos la viudez es considerada bíblica y culturalmente como una afrenta, una ignominia, un oprobio y hasta una maldición. Nadie desea la viudez. Pero ante estas sombrías descripciones, afrenta, ignominia, oprobio, maldición, ante estas descripciones se desvanecen ante palabras amorosas y maravillosas de parte de Dios como promesas para las viudas y los huérfanos. En su palabra descubrimos que hay una relación íntima entre Dios y las viudas, una relación de amor, de ternura y un cuidado especial para ellas. El Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios en su santa morada. La viudez llega abruptamente, en un momento inesperado, de golpe. Así llega la viudez, de golpe, sin poderse preparar. Su impacto y sus implicaciones son muy dolorosas. Ni el que muere se preparó para dejar una provisión y previsión, ni la viuda o el viudo analizó o consideró esta posibilidad de quedarse así. De repente se queda solo, de repente se queda sola, desamparada y vulnerable. Me voy a dirigir más hacia mujeres porque la estadística dice que la gran mayoría de las personas que viven en viudez son mujeres y casi siempre la Biblia se refiere hacia ellas. Y colateralmente, si hay hijos menores, se convierten en huérfanos. Por eso ese vínculo, esa relación de viuda y huérfanos como especiales para el corazón de Dios. A lo mejor la viudez llega porque se veía venir. Puede ser. Cuando no llega de golpe, se veía venir. Uno de los dos atravesó una enfermedad terminal con un desenlace no deseado, pero esperado. O el rol laboral de uno de ellos era de alto riesgo para morir. Un militar, un policía, los practicantes de deportes extremos, los que escalan montañas o se avientan de paracaídas. Se dice que estas personas, por ejemplo, también los automovilistas, los corredores de coches, o las personas que manejan en forma muy atrabancada y a alta velocidad, hay hermanos que manejan demasiado rápido. Bueno, se dice que estas personas que practican estos deportes tienen una situación de índole psiquiátrica como un intento suicida en forma inconsciente. Los choferes de transportes de carga, de trailers, de autobuses, es más el riesgo de morir que el que esté en una oficina. No te creas exento de esta situación. Quizá la vemos demasiado lejana y ajena a nuestra vida. A mí nunca, así decimos, a mí nunca. Cuando llenas una solicitud de algún empleo o algún trámite, dice estado civil y dice siempre viudo. Y descartamos de tajo, no, esto no me toca a mí. Nunca me ha tocado llenar un certificado de nacimiento que los llenamos en el hospital y nunca me ha tocado que el estado civil de la mamá sea viuda. Pero está incluido. ¿Has considerado seriamente que te puedes quedar viudo o viuda? ¿Lo has pensado por algún momento, por algún instante? ¿Puedes emocional y razonablemente considerarlo? ¿O de hecho lo niegas y lo rechazas? Pues estamos jóvenes, no me va a pasar.
El niño está pequeño y estamos sanos, estamos fuertes, es muy lejano. A lo mejor otra posibilidad de la viudez es porque se está atravesando por sufrimiento de una enfermedad o porque hay limitaciones físicas o mentales críticas y pueden más bien pensar o desear o suplicar por la viudez, porque la enfermedad es cruel, porque la situación es muy difícil. Se puede orar a Dios: Señor, tómalo o tómala. En el peor de los casos, deseas la viudez por llevar una vida de pareja desdichada e infeliz. Y hay quien piensa en viudez porque ya no puede estar con su pareja, o porque quiere estar con otra persona, o porque ya vive en adulterio. La viudez no solo implica a la viuda, le compete a los hijos y a los nietos, y le compete también a la iglesia. La viudez también le compete a la iglesia como responsable y comprometida de mostrar responsablemente el amor y la misericordia y la ternura de Cristo para con los viudos. En la palabra de Dios siempre tiene algo que decirle, pues son de gran estima a su corazón las viudas y los huérfanos. Pero también tiene algo que decirle a los hijos y a las hijas de las viudas. Y también tiene palabra, la Escritura, para la iglesia que tiene viudas. Y este es el bosquejo en el que vamos a desarrollar y estudiar su palabra. Palabras de Dios para la viuda, palabras de Dios para los hijos y nietos de las viudas, y palabras de Dios para la iglesia con viudas. Palabras de Dios a la viuda. Ya comentábamos Salmo 68:5. Dios dice: Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Las viudas son personajes de alta vulnerabilidad. Son vulnerables a ser afrentadas, despojadas, abandonadas y hasta deshonradas. A veces hasta por su propia familia. Si había deudas que pagar, si no había hijos quienes pudiesen cubrir las necesidades o atenderlas, o si hay hijos y son desobligados, si hay el curso de una enfermedad, Dios es su defensor, dice la Escritura, es su sustentador y sanador. Y dice el versículo 6 del Salmo 68, la promesa de Dios, del cobijo de Dios hacia las desamparadas para hacerlas habitar y sentirse en familia. No están solas las viudas. Dios las arropa, las junta y las hace sentir en familia. Este es parte del propósito de la iglesia. Hacer sentir a las viudas en familia. Somos la familia extendida. Esta situación de riesgo, de fragilidad de la viuda y los huérfanos pone a Dios con mayor atención hacia sus súplicas y hacia sus ruegos, hacia sus clamores. Dice Éxodo 22, los versículos 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Tenga cuidado en maltratar a una viuda. Tenga cuidado. La preocupación y cuidados de Dios son muy especiales para la viuda y para el viudo. Son hijos muy amados para Dios. Su actitud de Padre Celestial es muy manifiesta. Defensor de las viudas es Dios desde su santa morada. Dios no está lejos. Dios no está distraído de lo que le pase a una viuda. Está atento a sus necesidades. Está tan demasiado cerca que esas viudas piadosas, temerosas de Dios, está en el corazón de ellas mismas. Esa es su morada, el corazón de la viuda. Por eso está demasiado cerca. En el corazón de las viudas y de los huérfanos, ahí está Dios. Cubriendo con ternura, con amor, con compasión, ese corazón triste, desamparado, deprimido.
Hermana viuda, hermana viudo, tu vida, tu mente, todo tu ser, así como estás frágil, con menos fuerza física, con menos lucidez mental, con desesperación o tristeza, toda tu vida está blindada, está acorazada en las manos de Dios. Ahí estás, en las manos de Dios. La afrenta, la tristeza, todo será rechazado, rebotado, porque está acorazado en las manos de Dios. Isaías 54:4 dice, escuchando la voz amorosa del Señor, hermana viuda, no temas, no serás confundida, ni afrentada, ni te acordarás que eres viuda, ni siquiera te acordarás de tanta bondad que mostraré en tu vida. Ni siquiera te acordarás, ni sufrirás. Pero Señor, es que me he quedado sola con mis hijos pequeños. Pero Señor, mi viejita se ha ido. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Su llanto, su sufrimiento y el dolor serán breves, dice el versículo 7. Por un momento te abandoné. Pero, quiero que pongan atención a esta palabra, pero, la he cambiado, sin embargo, o mejor aún, te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8. Solo por un momento escondí mi rostro de ti, pero, otra vez este pero, sin embargo, mejor aún, con misericordia eterna te tendré mi compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Con misericordia eterna. La misericordia de Dios no es breve, no es momentánea, no es mientras tengas una situación económica crítica y cuando salgas de ella pasará. No es mientras esté la depresión y después te quedas sola. No, su misericordia es eterna, eterna. Dice Jehová, tu Redentor. Palabras de Dios a los hijos y a los nietos de las viudas. Busquen por favor primera carta de Timoteo, capítulo 5. Y voy a leer los versículos 4, 8 y 16. Versículo 4. 1 Timoteo 5, versículos 4, 8 y 16. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Primero y ante todo, Dios te ordena, honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que nos sorprende el Señor que nos da una ordenanza. Tienes que cumplirlo, las ordenanzas son para cumplirse, pero a la par nos da una promesa. Obedecerle tiene sus beneficios, hermano. Honre a su padre, honre a su madre y será bendecido, será de larga vida. Le irá bien. Ay, ¿por qué no prospera el negocio? Ay, ¿por qué tengo tantos problemas con mi esposa? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? Y tiene abandonada a su madre o a su padre. No creo que la proporción de las estadísticas de la viudez entre mujeres y hombres haya cambiado de los tiempos de Isaías, o los tiempos de Pablo o nuestra época. Quizá la esperanza de vida se ha cambiado, pero seguramente quedaban viudas más mujeres que hombres. Por eso es que Dios las consideró en su corazón, sabiendo que eran más frágiles y con alto riesgo de sufrimiento y abandono. Por eso inspira a Pablo para exhortarnos a tener el mismo corazón de Cristo, amoroso y compasivo para con las propias viudas, las de casa. Honra a las viudas que en verdad lo son,
Pero si alguna viuda tiene hijos, aprendan estos primero a ser piadosos. O sea, comprométanse. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere hacer lo bueno? Atienda a sus viudas. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Si algún creyente tiene viudas, pues que las mantenga. Y yo digo, estas son palabras mías, y yo digo, como dice la Biblia, no os hagáis. Así que hermanos, no se haga. No se haga. Atienda a sus viudas. Esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Quieres hacer lo que le agrada a Dios? ¿Quieres hacer lo que le agrada al Señor? De nada sirve que vayas a las misiones, de nada sirve que vayas a evangelizar, das clases de escuela dominical o dirijas, si no atiendes a tu viuda o a tu viudo. Y puede ser tu madre, puede ser tu abuela, puede ser tu hermana o tu cuñada o incluso tía, si está en una situación de abandono. Y si tú estás ahí, y si tú eres hijo de Dios, eres responsable del cuidado de ella. No puedes honrar al Señor sin atender, cuidar y amar y tener misericordia, porque eso es lo que Él nos pide. ¿Qué te pide el Señor? Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno y ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que lo bueno es amar la misericordia. Ejerce la misericordia. Brinda la misericordia que Dios te da y refléjala en la viuda o en el viudo que está en tu casa. Palabras de Dios a la iglesia con viudas. Isaías 1:17 dice, el Señor ampara a la viuda. Y Pablo en 1 Timoteo que leímos, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra. Recuerden esa palabra. Honra es lo contrario a oprobio e ignominia. Es muy clara la voluntad de Dios a través de las recomendaciones dejadas por Pablo. Reconoce y describe a las viudas en situación crítica, pero que sean piadosas hijas de Dios. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y luego versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. Que tengan buen testimonio de buenas obras. Y cada una de ustedes, hermanas viudas o hermanos viudos, conoce su propia vida. No estamos aquí para calificar. Estamos para amar, para mostrar la misericordia de Dios. Por supuesto que tenemos responsabilidad, hermanos, como iglesia, de cuidar y pastorear a las viudas. También son ovejas. También son ovejas del rebaño del Señor. No son las ovejas pequeñitas que brincan y ríen y vemos a nuestros niños. ¿Se han fijado a los niños? Ahorita tenemos más niñas, tenemos más camada de niñas y las ven terminando el culto y corren y no se cansan. Son las ovejitas. Y luego hay ovejas un poquito más maduras que saludan, platican. Y hay otras ovejas con piernas débiles, temblorosas, con bastón, con canas, con arrugas en la piel, que también están en nuestra iglesia, que también son ovejas y que también tenemos que pastorearlas. ¿Se ha acercado usted a las viudas, hermano?
Las vemos, pero ¿se ha acercado? ¿Ha platicado con ellas? ¿Conoce su experiencia de vida, su experiencia cristiana? Hermanas, jóvenes, platiquen con alguna viuda. ¿Cómo le hizo usted para pasar este trance de la viudez? ¿Cómo le hizo usted? Porque la veo muy bien. ¿Cómo le hizo? ¿Cuándo se ha acercado a una viuda, hermano? ¿Cuándo ha platicado? ¿Cuándo le ha contado un chiste para hacerla sonreír? Es compromiso de nuestra iglesia cuidar y pastorear y sostener a nuestras viudas. Ayudarlas y conducirlas a Jesús, afirmarles su fe. ¿Estás seguro si cada una de ellas se salva? Asiste, pero no sabe si salva. Platique con ella. Pregunte cómo conoció al Señor. Y si no lo ha conocido, preséntela al Señor. No deje que se vaya sin conocer a Jesús. A exhortarlas para que sean irreprensibles. Y ser irreprensibles aún antes de la viudez. Eso debió haber sido. Pero reconozcamos, hermanos, que esa conducta que Pablo solicita o describe para las viudas, no solamente es para las viudas, hermanos, es para cada uno de nosotros. Para toda la iglesia debemos conducirnos así, piadosa y santamente. Debemos preocuparnos por atender a estas viudas y Pablo deja algún bosquejo administrativo para ayudarlas, ¿no? Sea puesta en la lista solo aquella viuda mayor de 60 años, esposa de un solo marido y los demás requisitos que describe aquí en el pasaje. Versículo 16. Aquellas viudas que tienen familia, que la sostengan y que la ayuda de la iglesia sea dirigida a aquellas que no, para que la iglesia no sea agravada, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Consejos finales, hermanas. Hermanas viudas, vivan una vida santa que agrade al Señor. Que honren a nuestro Señor Jesucristo. Abrácese de las promesas del Señor. El Señor es su pastor y nada le faltará. Nada. Ni alimento, ni cobijo, ni techo, ni familia, porque nosotros somos esa familia que Dios acerca a las viudas y a los desamparados, los hace sentir en familia, pues nosotros somos esa familia que tenemos que cobijar a esa viuda, a ese viudo. Es nuestra responsabilidad hacerlo sentir como en familia y no dejar que se vayan sin que nadie les salude y se retiran y se van solitas. Y a veces las encontramos en el mercado y en lugar de acercarla, hermana, le ayudo con su bolsa. Hermana, me dio gusto, no la pude saludar en el templo, pero la saludo aquí. Si usted es joven aún, hermana, viuda, cásese. Nadie quiere ser viuda en edad tan temprana, pero si llegase a ocurrir, la recomendación: cásese, tenga hijos, dirija su casa, para que no le den lugar al diablo ninguna ocasión de caer en pecado. Hijos y nietos, hermanos que tienen madres, nietos que tienen abuelas, cuiden de sus viudas, de sus viudos. Sosténganlos, sean responsables, porque esto es bueno y agradable a nuestro Dios. E iglesia, honremos a las viudas que lo necesitan, amémoslas, cobijémoslas, hagámoslas sentir en familia, cumplamos la ordenanza del Señor. Voy a pedirle a nuestras hermanas o nuestros hermanos viudos que están aquí, que se pongan de pie. Seguramente hay algunos. Y queremos orar por ustedes. Sepan que son especiales para Dios. Están en el corazón de Dios. Y somos responsables de amarles, de cuidarles y de pastorearles. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas y porque amas a nuestras viudas y nuestros viudos.
Gracias porque cumples tus promesas, que no desampararás a la viuda, porque habitas en su corazón. Te suplicamos que instes a sus hijos y a sus hijas a comprometerse con ellos, y también nos instes como iglesia a cuidar de ellas, a sostenerlas, a que se sientan en familia, porque así nos has llamado tú, nuestro Padre, a ser hijos tuyos, y somos familia en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu hermosa palabra que nos inspira y nos mueve a obedecerte y a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.